Bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie de informática, donde vamos a hablar de sistemas operativos y cuáles son las diferentes características. Voy a empezar por definir qué es un microprocesador. El microprocesador es el que se encarga de interpretar, ver instrucciones, cálculos, los guarda en su memoria, etc., ¿no? Y luego además es el encargado de ejecutar programas en el sistema operativo de las aplicaciones. El microprocesador está conectado normalmente por un zócalo específico a una placa de la computadora. Se le adosa también un sistema de refrigeración con el que consta de un disipador de calor en algún material de alta conductividad térmica, como puede ser o bien cobre o aluminio normalmente, hay unos de agua actuales, etc. Y los modernos también tienen lo que es el ventilador, ¿no? Que hay veces que se oyen los ordenadores, sobre todo si vais a jornadas de estas de 3 días de computadoras, de jugadores de videojuegos. Todos los microprocesadores tienen los mismos componentes básicos: una unidad de control, la memoria de caché, la unidad de captura previa, la unidad de decodificación, lo que llamamos unidad aritmética lógica, y luego el registro de la memoria RAM, ¿de acuerdo? Esto todos son los componentes de un microprocesador. La unidad de control se localiza y se analizan los datos de los programas. La memoria caché es la parte más importante que tiene el procesador, y es una pequeña cantidad de memoria que está dentro del procesador para que la información la procese lo más rápido posible. Se necesita acceder a ella y es más reducida que la RAM que tiene el ordenador. La captura previa es el portal de datos, la información del microprocesador a través de donde se procesan y almacenan los datos. La unidad de decodificación es la unidad de decodificar la información, que se traduce, como hemos visto antes, en un código binario. La unidad aritmético-lógica es la unidad que traduce el código binario en acción y lee el código y luego las instrucciones. El registro de memoria, tanto RAM como ROM, es la memoria del microprocesador, que es accesible para añadir o eliminar o almacenar información de lectura o no en el microprocesador. Normalmente utilizan código binario en la unidad, en este caso, aritmético-lógica, y luego a partir de ahí se convierten cada bit en datos o en comandos, y a través de los cuales se accede a la memoria. En cuanto al tipo de procesadores, a los fabricantes, puede ser de Intel, AMD, Cyrix, son de Texas, VIA, especializada en fabricar portátiles, NextGen, con nivel de patillajes, hay veces que no son compatibles en algún problema, etc. La velocidad de los microprocesadores son hercios. Acordaros, un gigahercio, en este caso, por ejemplo, un microhercio. La velocidad del bus que se transfiere también los datos al microprocesador dependerá también de la velocidad de los periféricos y de la memoria, así como de la velocidad del reloj interior, etc. Las unidades de control son circuitos digitales que gobiernan las operaciones y manejan el control dentro de lo que es el procesador. La velocidad de oscilación también se mide en megahercios. Para que os hagáis una idea, funciona la unidad de control como el cerebro. Es decir, el cerebro lo que hace es generar instrucciones y garantizar que estas se ejecuten de manera correcta y también ordenar qué parte va a llevar esa ejecución. La unidad aritmético-lógica, en este caso, tiene dos tipos: las aritméticas y las lógicas. Las aritméticas serían sumar, restar, multiplicar y dividir. Las lógicas, como si los números son iguales hay que compararlos, si son mayores, si son menores, si tienen periodos, etc. El AND, OR o el negativo o negado. La memoria también puede ser RAM o ROM. La RAM es la computadora, sin ella no existe la computadora, almacena los datos, los programas de la CPU, etc. La RAM es volátil, etc., ¿no? Entonces, también esta memoria depende del suministro de tensión eléctrica y donde esté funcionando. La memoria RAM es el acrónimo de Random Access Memory, en inglés, y Sistema de Espacio Virtual para Actuar. Luego tenemos la SRAM, que es RAM, son dos tipos básicos de memoria: el DRAM, que es el que hablamos, y luego, en este caso, la memoria caché de los procesadores o discos duros, y la RAM, que es la RAM Static RAM, que es la RAM estática, que es para que se refresquen estos discos duros. Esta memoria consume poca energía, es barata, tiene pocos costes, etc. Y luego la Dynamic RAM,
que es típico básico de los años 90, ya no se utiliza casi para el refresco de los periféricos, la falta de energía de datos, por eso se llama RAM dinámica. Desventajas desde los años 90, pues se han desarrollado muchísimas con consumos, tecnologías, etc. Luego el Synopsys Dynamic RAM, que es la memoria que funciona con el procesador a la espera de la señal del reloj, por órdenes en paralelo, aceptar una orden de cualquier programa, etcétera, ejecución y tal. Luego tenemos otra que se llama Single Date Rate Screen Words Dynamic RAM, que es el tipo de memoria que es a partir del 94, 93, etcétera, dio la luz. El Single Data Rate, que significa ejecutar una instrucción de lectura con un procesador. La siguiente memoria sería el Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM, el DDR SDRAM, que es un tipo de memoria que es a partir de los años 2000, más moderna, con las generaciones DDR2, DDR4, etc. Es un doble cierre rápido, instrucciones de lectura con 2 lecturas cada ciclo de reloj, etc. Dentro de estas también pues tenemos como 5 especificaciones, la DDR2 SGRAM, DDR3 SGRAM, DDR4 y DDR5 que es la última, con canales simultáneos. Luego el Graphics Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM, que es la memoria dinámica de doble dato para gráficos, para crear entornos 3D, pues eso, con las tarjetas gráficas cada vez mayor densidad de datos, nosotros hablamos con el BIM, etcétera, y a partir de ahí ejecutar esos datos muchísimo más rápido. Es como pues, un automóvil de carreras, ¿no? En lugar de 120 los coches o pueden ir a 50. Luego tenemos la HBM, que también es bastante famosa, la memoria RAM Height Balanced, que está fuera de la ecuación y esta es de Samsung, también con diferentes capas, ancho de banda diferente, etc. La memoria ROM es solo de lectura, en estas no pueden ser modificadas, son bastante obsoletas y normalmente vienen al inicio de todas las BIOS o programas de instrucciones para el arranque. La memoria caché en este caso, que sería el SRAM, ¿vale? O la memoria caché, que es donde se acelera el proceso de las CPUs. El acceso puede ser rápido, fácil, etcétera, etcétera. Más cosas de memorias, yo creo que ya está, ¿no? La caché 1 y caché 2 del interior del procesador, el interior y exterior. Vamos a hablar también del PROM, que es una lectura programable, que es una memoria para semiconductores, en este caso. Luego EEPROM, que es el tipo de memoria programable eléctricamente para datos que pueden ser o no borrados. Luego el EEPROM es la memoria al cuadrado PROM, que es programable eléctricamente. Bueno, la memoria SWAT, que es una memoria virtual o espacio de intercambio entre diferentes equipos disponibles. Adicionalmente también se le puede suministrar la información a través de una RAM normal y corriente. Luego la memoria flash es derivada de memoria LPROM, que es un dispositivo de tarjeta que tiene un almacenamiento de datos importante y además se puede escribir y leer en múltiples posiciones de este tipo de memorias. En este caso actúan con una celda única de memoria cada vez, se basa en semiconductores, la memoria RAM tiene la ventaja de que no se guarda al desconectarse el equipo del PC, etc., ¿no? La memoria flash, sobre todo en el nivel de eficiencia y seguridad, se utiliza para cámaras digitales, smartphones, etcétera, pues tablets, en tarjetas SD, en el Picture Card, etcétera. Más cosas que quería contaros de aquí. Bueno, tenemos luego las memorias de almacenamiento en la nube también, ¿vale? En este caso, pues en la nube simplemente es guardar archivos dentro de un ordenador que no está en tu casa, está remoto y que cualquiera con un código, una contraseña, etcétera, puede pues, acceder, ¿no? Nosotros tenemos en el Gmail la operación de esta de Microsoft, tienen otra, etcétera, ¿no? Tienes el Drive o el compartir archivos, etcétera, donde puedes ahí el Dropbox, el OneDrive, el Google Drive, el Box, el Mega, etcétera, pues tienes gratis o puedes pagar, el Amazon Cloud también, el iCloud Drive, los dispositivos de Mac tienen otro, el iTunes, el Sugar SCI, etcétera, ¿no? OneDrive también es el de Microsoft, pues eso, son trozos que tú puedes guardar cosas. Los sistemas operativos, cuando hablamos de un sistema operativo es un conjunto de programas que lo que hacen es administrar, gestionar de forma eficaz y presentar en los ordenadores, en este caso, o en el móvil o en pues cualquier
dispositivo electrónico. Lo que hace un sistema operativo es administrar, determinar, organizar, gestionar y administrar datos, notificar, controlar, etc. Los más utilizados sería el Windows, que se publicó en el 85 por primera vez, es compatible con casi todos los sistemas, y el Mac. El Mac es la de la marca Apple, es fluido, tiene totalmente actualizaciones, otro día me decían que tenía más de 40.000 aplicaciones, y también está más protegido, se supone, contra virus, etc. Luego tenemos el Android, que es el más común de dispositivos móvil multitarea, y el Linux, que tiene un código fuerte. El Linux es el que se dificulta más la entrada por virus, etc. Y luego también tiene el código abierto. Bueno, luego tenemos el Debian, Linux, Mix, Fedora, etc. ¿no? El Chrome también, que es el proyecto de Google para el sistema operativo de software libre, que ahora mismo lleva casi toda la cuota de mercado. El MSO2, que también ese tampoco tiene mucha duda ahora mismo. Los componentes de un sistema operativo serían los sistemas de archivos y luego la interpretación de cada comando en cada sistema es totalmente diferente. Es decir, la función que tiene de comunicar las órdenes del usuario en el lenguaje del ordenador y que éste los interprete, y luego el núcleo. El núcleo, ¿vale? Componentes de un sistema operativo, pregunta tipo T, sistema operativo, interpretación de comandos y el núcleo. El núcleo, por cuestiones técnicas, es la comunicación de entrada y los datos de salida, los hemos visto antes, entre la gestión de procesos y la memoria. Funciones que tiene un sistema operativo, pues administrar el CPU, direccionar los periféricos, dirigir actualizaciones, administrar archivos y gestionar la memoria de cada aplicación. Entre las características del sistema operativo, el usuario y el hardware es lo más importante, la seguridad, los programas, el funcionamiento, ver cuáles son los recursos del ordenador y cómo se interactúa. Según esto, bueno, ahora la administración de los usuarios también puede ser, etcétera, ¿de acuerdo? Vale, bueno, más cosas que os puedo contar de aquí. Bueno, sí, el sistema de archivos, la mención de carpetas también puede ser, las herramientas del programa, todo eso depende del sistema operativo que hables, pues es uno o bien es otro, ¿de acuerdo? Los tipos de sistemas operativos pues dependerán de si es multiusuario o monousuario, si es multitarea o unitarea o monotarea, según los recursos si es centralizado o distribuido. En este caso, ¿no? Las redes locales se llaman LAN, las llamadas redes locales LAN, y son redes instaladas en cada dominio geográfico, limitadas por una empresa, un servidor, etcétera, donde van a tener pues servicios, en este caso, por cable para comunicarte con cualquier sistema electrónico. Bueno, ya hemos hablado de cómo se archivan los archivos, etcétera. Los sistemas de archivos principales, pregunta ET, principales serían el NFTS, el HPFS, el EX, el HFS, el APFS, FAT, exFAT y FAT32, ¿vale? Luego cada uno pues tiene una ventaja, unos de convenientes tal. NSF es New Technologic File System, el HPFS High Performance File System, Extender File System, HFS más Hierarchical File System, APFS Apple File System, FAT File Allocator Table, exFAT Extender File Allocator y FAT32, ¿vale? Entonces el vídeo no lo quiero hacer, llevamos ya 13 minutos, voy a lo mismo, esto lo encontráis en cualquier tema de ordenadores de tipo de redes. Luego, en red y tipo de redes tenemos la información de Internet para comunicarte con sus correos electrónicos. Vamos a hablar del ordenador, que es el módem, es el dispositivo que conecta al ordenador con la red telefónica, el programa para establecer, en este caso, la conexión. Y además, hemos dicho el ordenador, el módem, el programa para establecer la conexión y luego el navegador, que te permite visualizar páginas web. Además también, para comunicarte tendrías un servidor, un ordenador personal, protocolos o códigos para que los ordenadores puedan entenderse, es como el idioma, y la conexión, que son los cables o bien el wifi o las conexiones, etc. Las redes más habituales, el Red LAN, el Local Area Network, en este caso LAN, ¿de acuerdo? Traducción en español, área local, esto ya lo he subido en otro vídeo. La red WAN, el Wide Area Network, que es la red amplia. El Redman, la Redman, que es la Metropolitan Area Network, que sirve para, en este caso, área metropolitana, en ámbitos de ciudades o bien pueblos, etc. La Witness Local Network es la red inalámbrica WLAN, que es el sistema de transferencia de datos a través de, en este caso,
aunque inalámbricamente es menos segura que la cableada, etc., la red WMAN Wireless Metropolitan Network, que en este caso WMAN es la traducción del español de la inalámbrica de rango alcance, la WiMAX Worldwide Interoperability of Microwave Access. La red W1, o sea, WW, dos Ws WAN en este caso, áreas locales del network, en este caso, bueno, la red SAN, el Storage Area Network, en este caso, área de almacenamiento, la red PAN, Personal Area Network, que es en este caso varias memorias utilizadas a la vez, ¿vale? La red estrella en este caso, la red en anillo, esto lo utilizamos también. Según los comandos ping, comprueba el ordenador está conectado a la red, PNG, tracer route, visita la ruta que tiene el ordenador, el N es el lookup, traduce los nombres de las direcciones de IP. En seguridad informática tenemos dos cosas como el ciberentorno, la ciberseguridad, riesgos, el mantenimiento preventivo, que es el objeto de mantenimiento, es predecir cuándo va a fallar algo y lo reemplazamos, esto hacemos mucho en ingeniería, el preventivo, y en este caso predictivo, ¿vale? Que es acelerarnos, y preventivo, el técnico y el legal, con procedimientos para minimizar el riesgo de fallo o vida útil de algo, con sistemas informáticos de alimentación eléctrica, procesamiento de datos, tal, y luego el correctivo, en reparar, reemplazar componentes que pues puedan ocasionar fallos, ¿vale? Hemos dicho predictivo antes de, el preventivo técnico-legal, que es porque tiene que pasar una revisión o tiene ya caducado algo, lo que sea, y correctivo es cuando ya ha pasado algo. Son los tres tipos de mantenimiento muy importantes que vimos en riesgos laborales también, en ingeniería. Las nociones básicas en este caso, la seguridad física es la protección de los hardware, en este caso el almacenamiento, el SAI, son sistemas de alimentación interrumpida, pues si se va la luz o lo que sea, también hemos puesto muchas reformas, tiendas, etcétera. Cortafuegos es de un equipo, es utilizado para proteger lo que son las cuentas contra los virus, en comunicación de información, de seguridad. Las backup, que son las copias de seguridad para guardar información, bien disco duro externo, pendrive, etcétera. La seguridad lógica se encarga del uso del software, a la protección de los datos, mantener la seguridad, detectar los virus, etc. Sistemas de seguridad, los elementos son privados y luego íntegros para modificar datos, que sean la usabilidad también, que todo el personal autorizado pueda usarlo, autentificación, etc. Los ciberataques más importantes pueden ser los troyanos, los spyware, los phishing, y gusanos, para paralizar el servicio, etc. Es decir, te suplantan la identidad, buscan información, etc. Los software locales, en este caso son los software legales para instalarlos, vienen de los troyanos y los virus, los suites de seguridad o escudos antivirus, están configurados de manera perfecta, el firmware podría bloquearse a usuarios no autorizados o que intenten fraudulentamente hacer algo. Los passwords son complicados, letras pequeñas, mayúscula, etcétera, para que los hackers pues tengan más trabajo. También en las redes sociales los ciberdelincuentes pueden utilizar información publicada para buscar pues eso, datos de ellos. Seguridad informática son las tecnologías nuevas, el mal uso de los ordenadores, transacciones, etcétera. Principales problemas de seguridad actual, la encriptación de los documentos, por eso está el blockchain ahora mismo, suplantaciones de identidad, pérdida de datos, extracciones, acceso ahora mismo. Estoy hablando de septiembre de 2023 este vídeo, pues el Ayuntamiento de Sevilla ha salido, ¿no?, esta semana que está hackeada su página web y de 5 millones de euros, ¿vale? Engaños a través de correos, suplantación de bancos, facturas fraudulentas, descarga de virus, suplantaciones de identidad también, ¿vale?, en empresas, etcétera, ¿no? Es importante. Es la orden del día, el Mind in the Minutes, que es la suplantación de la identidad, los virus que descifran contraseñas, etc. Virus informáticos, en este caso de correo electrónico, que causan pérdidas de información, borrados de correos, virus encriptadores, en este caso que afectan a empresas o particulares como bancos, correos, etc. No entrar en páginas web programas basura también no sirven para nada. Agregar o quitar o desinfectar programas, más cosas. Acciones preventivas que puedes tener en este caso, páginas web seguras con el HTTPS, que es el enlace largo con un certificado seguro. Los métodos de pago que utilices, pues como el PayPal, por ejemplo, pues tienes que tener mucho cuidado con los reembolsos, transferencias, pagos por correo, etc. Los filtros son herramientas que permiten crear respuestas automáticas y redireccionar. La seguridad y la copia de los sistemas que tenemos. Más cosas que os puedo decir aquí.
Aspectos a tener en cuenta en la nube, por ejemplo, la nube pues, muchas veces te hackeas, se pierden los datos, yo siempre recomiendo tener todo en discos duros en casita y luego ya pues utilizar la nube, ¿vale? De hecho tengo amigos que hasta con con los de Apple han tenido problemas, mi hermana incluido, o sea que prevención, pagos de facturas, etcétera, ¿vale? Prevención de programas, ejecución de programas anti-malware, malware, es decir, los virus buenos o malos, actualizaciones de programas, revisión de sistemas de seguridad, etcétera, ¿no? No conectarte con GoCan, actualizaciones, antivirus, webs públicas, etcétera, ¿no? El Spiderwork o el Malwork es un programa malicioso espía para infiltrarte en un dispositivo sin conocimiento. El Spyware también, Spybot, es un programa, es lo mismo. El ordenador afectado se ejecuta un programa y se pone en funcionamiento este Spyware. Los ladrones de contraseñas, troyanos bancarios, infotester, haylockers, el ransomware, que es el rescate que te piden, etcétera. El gusano informático se aprovecha de un lugar a otro para viajar y poco más. Esto es lo que quería, son 20 minutos de vídeo, ya está bien. Venga, gracias por escucharme. Bienvenidos un vídeo más a esta vuestra casa, el canal de la Academia Santo Domingo. En este vídeo vamos a hablar de Windows, en este caso Windows 10, y las herramientas administrativas que tiene, el diagnóstico del sistema, la motorización del hardware y el software en tiempo real, etc. En este caso, bueno, este vídeo se graba en septiembre de 2023 y es lo que entra en las oposiciones de este año. En la sección de equipos se utiliza para gestionar, instalar y desinstalar todos los componentes del hardware, tanto las entradas como las salidas, son las herramientas que podemos acceder a ellos. Para configurar un sistema, configuramos la forma en la que arranca el equipo y cómo se visualizan los servicios activos de este sistema. Con lo cual se puede hacer desfragmentar y optimizar unidades de discos duros mecánicos. Esto será recomendable cuando pasamos por la herramienta para desfragmentar un disco duro y se adapta esta a los nuevos tiempos y se añade también la opción de optimizar discos duros de SSD o bien fragmentados. Los diagnósticos de memoria, verificamos la RAM que tenemos que funciona de manera correcta y hace que arranque el equipo. El editor de registros es el 80% de los errores Windows. Para solucionar estos errores podremos obtener información acerca de este sistema. Para liberar el espacio del disco liberamos también, en este caso, el acceso directo a la herramienta. Dentro del monitor de recursos hablaremos del administrador de tareas. El monitor de rendimiento es un tiempo real con una gráfica de rendimiento del equipo. Los servicios se hace para determinados programas eliminar la carga del sistema, mejorar el rendimiento de ellos. La unidad de recuperación de Windows 10 se utiliza a través de la falla de esta herramienta. El firewall de Windows es la forma más intuitiva del elemento del sistema y luego también cómo acceder a estas herramientas administrativas. Esto sería lo más relevante de esta parte. Luego hablaríamos también dentro del explorador de Windows, bueno, un poco de la historia, si queréis. En este caso se incluye por primera vez en Windows 95 y luego han habido pues, muchísimas versiones de este sistema operativo con un parche esencial para el buen funcionamiento que hemos, en este caso el Windows 8, 95, etcétera, ¿no? Luego tenemos claro cómo se utilizan con la barra de tareas, que es hacer un clic en el icono. Un clic es coger el ratón y ticar y automáticamente sale una ventana, ¿no? Entonces el clic en el botón derecho secundario, pues anclamos la barra de ventanas, utilizamos el teclado también para abrir o cerrar estas ventanas. El Windows Shift significa que has fijado la parte de abajo y luego junto al botón del espacio pones buscar y entonces se fija y se abren ventanas. El explorador de archivos también veremos la parte superior que aparece, en este caso la aplicación para pulsar el ratón y también a partir de ahí aplicación de ejecutar con el Windows R, explorador de archivos en aceptar, el menú de inicio para acceder de manera más fácil al sistema Windows y pulsar estos archivos. Pinchamos en el icono de inicio de Windows para ver dónde están los documentos. En la aplicación original, el archivo Excel está almacenado en el Windows y también podemos verlo. En el menú avanzado, las teclas de Windows y Windows X también podemos, en este caso, explorar archivos y volver a verlo. Luego el sistema Cortana, que es el nuevo que tenemos en esta versión, nos puede servir de asistente virtual, nos abre los componentes, la barra de tareas y convierte en este caso, pues nos confirma con voz, por ejemplo, lo que podemos buscar.
En este sistema también debemos escribir el CMD, que es el cuadro de búsqueda de Windows, y seleccionar sistemas. Luego también el Explorer para pulsar la letra Intro, el Windows más R, que es la barra de estructuras de la tarea, el Windows Exter, el PowerShell, que sería el explorador de archivos de estas ventanas. Las pantallas con fondo azul en este caso se abren para buscar un resultado o un intro del Explorer. El acceso directo es el explorer.ex para finalizar alguna tarea, alguna búsqueda en el sistema, si quieres, de Windows. Dentro de la administración de tareas tenemos el Control Shift X de SCD, que es la nueva tarea del nuevo archivo. En las novedades tenemos el OneDrive, que es parte del explorador de archivos, antes no lo era en las antiguas versiones, el acceso rápido también a este OneDrive. En mi PC, en este equipo, tenemos también los paneles de navegación, elementos de la ventana de explorador de archivos que tienes que tener en el inicio, o bien en la barra de acceso rápido, o bien en la ruta de acceso, en la parte de arriba también de la ventana principal, con las opciones diferentes. Nueva ventana CR más N, por ejemplo, también es. Y luego para cerrar, AL más F4. O compartir vista, o ver inicio de archivo, etc. Dentro de la ficha de inicio en este caso nos permite copiar, pegar, renombrar, seleccionar, modificar propiedades, carpetas, etc. Lo podemos pegar luego donde queramos con el control V, por ejemplo, que renombra también la copia original, los encabezados, etc. Y el control X en este caso para cortar, y también podemos hacerlo con las letras rápidas, control X, cortar, ¿vale? Y control V, pegar. Debemos también tener consideraciones de diferentes funciones, como el shift es el primer o último archivo de la carpeta para buscarlo, CRL, que es el primer archivo de la carpeta en buscar carpetas, el X, no pasa nada si pulsamos eso, que nos indica que no vamos a continuar en algo. Luego, si nos equivocamos al pegar, al copiar o lo que sea, lo deshacemos también con el control Z. Si trabajamos en carpetas o archivos o no existes, también existe la ficha de inicio, donde se puede hacer absolutamente todo, hemos dicho. Más cosas interesantes, bueno, ficha para compartir también carpetas, en Desktop, en este caso, pues compartir, carpetas con contactos, enviarlas, etc. La agenda directamente o en el OneDrive del PC también hay dos maneras de compartirlo. Botón derecho presionando archivo y carpeta, seleccionamos compartir vínculo de OneDrive, el enlace donde queramos enviarlo y escribimos las direcciones de correo y se envía directamente, o por una aplicación de correo electrónico también lo podríamos hacer. Windows también tiene posibilidad de compartir archivos de usuarios de la misma red local, en este caso abriendo lo que es el archivador de Windows 10, navegamos la ruta, buscamos el archivo y conceder acceso a personas específicas y ya se envía directamente. La ficha vista también es explorador de carpetas en varias formas, con una cinta de opciones en concordancia con los Windows normales. Diferentes tamaños, grandes, medianos o pequeños para carpetas y sus miniaturas. La lista de objetos pequeños por orden alfabético. Detalles de cómo van acompañando estas propiedades a diferentes modos, de editar carpetas, mosaicos, contenidos, ordenar, agrupar, mostrar, etc. El orden ascendente y descendente de las dimensiones. Las carpetas de acceso rápido a la barra de títulos, propiedades, carpetas, etc. Cinta de opciones en fichas, CR más F1, la flecha que nos muestra la ayuda. Botones de navegación, el Alt cursor, las barras de direcciones, paneles de navegación en archivos o en carpetas, donde se pueden configurar listas, ventanas, contenidos, barras de estado, cómo se gestionan las carpetas de Windows 10. Es un sistema operativo con un límite de 260 caracteres, donde en este caso se escribe gpedit.msc en el cuadro de búsqueda de Windows 10. Requito G de Gerona, P de Palencia, E de España, D de Dinamarca y de Italia, T de Teruel.msc. Y a partir de ahí pues es el objeto de búsqueda directo. En la pantalla debes dar uso a las NFSD para permitir nombres largos, caracteres, etc. El registro de sistemas de Windows 10 es el regedit. Para acceder a regedit, es el editor de registro, se hace de forma sencilla y tienes tres formas. En la esquina inferior izquierda de la pantalla tendrías que ir al icono Windows, tocar sobre este resultado y en este caso aparece una ventana emergente que te confirma para hacer cambios o no. Luego la segunda forma es ejecutar desde el ordenador de Windows 10 con las letras de Windows y la letra R.
Y luego es menos habitual buscar en los archivos y revisar estas configuraciones y dar una clave a los valores de las mismas. Otra forma que se hace es sustituir el sistema antiguo WinINI o SystemINI con SystemDat o UsesDat. En los sistemas de archivos, las dos partes, tenemos la primera parte identificando el nombre y la segunda parte separar por la diferente extensión de los archivos. Instalamos, por ejemplo, la IMP Player, que permite abrir archivos en MP3, y también el VLC con vídeos. También podemos asignar diferentes programas con el I+I de Windows, la configuración de programas, orden alfabético, etc., nombres diferentes. Y ejemplos de extensiones en Windows 10, por ejemplo, pues el TXT, archivos de texto plano, doc, pues work, .x, defectos de Word, .cm, macros habilitadas, ODT, Open Documents, en la oficina del Office, el PDF Adobe Acrobat, el RFD, formato enriquecido del sistema operativo, el CSV representa datos en forma de tabla con el Excel, el XLS es Excel, XLS es Excel también, XSM es Excel pero con macros, el ODS, Open Document, para suites informáticas de LibreOffice, el PPS es dispositivos de PowerPoint antiguas del Office, PPT, PowerPoint obsoleto que pertenece a antiguas del Office, PPTS, defectos del PowerPoint que no permite ejecutar macros, PPST, igual que el PPX pero con macros, POTX es una plantilla de PowerPoint y ODP es formato de documento para usar con el LibreOffice. El WMA, formato de audio por Microsoft con DRM, WAV, WAV, formato de audio con o sin compresión, FLAC, formato de audio digital de alta fidelidad sin pérdidas, MIDI, protocolo para transferir datos con información de sonido de hasta 8 bytes, OGG, código de audio libre, alternativa al MP3, M3U, lista de reproducción, AVI es un contenedor tanto de audio como de vídeo con diferentes formatos de datos de audio y vídeo, DixV, formato también de vídeo de alta definición, MOVV, el QTime, el MP4 para almacenar contenido multimedia, vídeos, archivos, audio, etc., MPG, formato de compresión de pérdida de calidad, MKV, formato de vídeo que guarda el separador de audio y vídeo, WMV, formato de vídeo por Microsoft, WLP, lista de producción de Windows Media Player, JPEG, formato de imágenes digitales y comprensión de ellas, PNG, formato gráfico de transparencias, BMP, transparencias de imagen de mapa bits, ICO, archivos de icono, SVG, imágenes de gráficos vectoriales, WBP, formato de imagen de comprensión de Google, GIF, imágenes animadas, los GIF, PSD, proyecto de Adobe Photoshop, HEIC, formato de imagen en Apple, NF, formato de imagen RAW de cámaras Canon, AIP o Nikon, AID, proyecto de Adobe, ID, proyecto de Insigne en Adobe también, Excel, un ejecutable, LNK, acceso directo, BAT, es un script para CMD, COM, aplicación de MS2, SPI, script de PowerPay, librerías de código de LLD, la MSI es un instalador, SIF, ficheros críticos de un sistema, TTF, fuentes tipográficas de TroyType, OTF, fuente tipográfica OpenType, el INI, archivo de configuración, SRC, protección de pantalla, NIF, información sobre instalación, BIN, archivo binario, AINI, cursión de archivo animado, ANI, BFC es un maletín, BKF, copia de seguridad de Windows, CER, certificado digital, TM es un tema para Windows 10, TMP, archivo temporal, Class, archivo de código Java, C, archivo de código C, CPP, código C++, Java, archivo de código Java, Visual Basic VSB, Theme, formato desarrollado por Windows Zip, RAP, formato también de Windows RAP, en RAP 5, RAP con mejoras, 7Z, formato libre del creador 7zip, AC es un archivo comprimido en Windows AC, el R00 y el R01, archivo dividido en partes, GZ comprimido en Linux, Tab BZ2 también comprimido en Linux, etc. Luego, extensiones más comunes de Internet ya las vimos en otro vídeo, pero bueno, el HTML, el XML, que es el lenguaje marcado, el URL, que es un documento de HTML, el CSS, que es la extensión que acompaña al HMTL,
el JS, que es el script de JavaScript, el HPG, que es el código en PNG, el ML o el MSG, formato de correo electrónico, el SWSLP, archivo Flash Player, etc. Más cosas, yo sé que es tedioso, pero queda poco. Tipo de archivo, en este caso y extensión, se abre con la aplicación pues, correspondiente. La ubicación indica el directorio donde está ubicada o la ruta. Y los atributos pueden ser o bien de lectura, de modificar, no se ve oculto, etc. Carpetas en Windows. Crear una carpeta para, en este caso, almacenar tanto archivos como fotos, calculadoras, contactos, vídeos, música, imágenes, etc. Es acceso público también para compartirlo con usuarios de otro ordenador, cambiar de memoria, eliminar o lo que sea, administrar todas las tareas, cambiar y copiar datos, seleccionar, igual menú seleccionar todo, el CRL+E, es igual que el anterior. El archivo hay que pulsar una vez en el ratón con el control CRC y luego pues pulsando una vez, 2 veces o 3 veces pues elige los archivos diferentes, seguidos de la lista diferente. También marcar directamente con el ratón botón derecho, las teclas correspondientes. Luego donde pone en este equipo, que es una barra de inicio, en este equipo las versiones anteriores llamamos mi PC, es lo mismo, ¿vale? Desde mi PC pues tienes todo lo que esté conectado al PC, las memorias, los datos, los dispositivos externos, los internos, los ratón, las impresoras, etc. En este equipo también Cortana, localizado también decimos que abra el explorador y nos lo localiza. Para cerrar ALF4, en este caso archivo, equipo, red, configuración y sistema de servidor multimedia. También podríamos hablar en este caso de, para simplificar un poco, ¿vale? Las teclas de la vista, que es cómo se configura el panel de navegación, en mosaicos, grandes, pequeños o medianos, igual que en el anterior, el acceso rápido para cualquier carpeta con un único clic, la colección de carpetas llamadas favoritos en todo el explorador de Windows, el acceso para abrir y guardar Windows desde una carpeta o cualquier archivo, que es simple y directo y estándar, el hacer clic en el icono de la chincheta hace que esta también, en este caso, se fije, anclar y pulsemos sobre ella botón derecho de acceso rápido. El proceso no requiere ninguna confirmación ya que es automático. El quitar, podemos quitar el acceso rápido sobre ellos eligiendo quitar, mostrando carpetas ancladas en este caso desde el punto 1, desactivar el acceso rápido desde el equipo, añadir carpetas al equipo, localizar y anclar el acceso rápido sino con confirmación, cambiar y arrastrar el orden, los accesorios de Windows. Parece en este caso la falta de menús, el accesorio con aplicaciones de Windows, etc. Pulsando la almohadilla en concreto, abriendo los exploradores, abriendo los archivos. Y luego también tendríamos aquí que ver la asistencia rápida, en este caso el bloc de notas, conexión a remoto, el fax, el Windows, los recortes, el Internet Explorer, los mapas de caracteres, el Paint 3D, el visor XTD, etc. En herramientas del sistema, la administración en este caso de tareas, con el control más suprimir, más importante. También vamos que sirve para obtener información de qué está funcionando en ese momento, la memoria RAM que estás utilizando, la cantidad de CPU que tienes. Forzar el cierre o procesos, pues si algo está funcionando mal o que tienes que irte o lo que sea. En procesos, nombre, aplicación, estado, ejecución, CPU, etcétera, todos los que están abiertos. 17 minutos de vídeo, voy a cortar ya. Los servicios para mejorar el rendimiento, la unidad de recuperación del USB de Windows, el FreeBot, el famoso que existe en Windows también, con las formas más intuitivas de que estar protegidos. Y con esto y un bizcocho terminamos a las 8. Ya está. Bienvenidos a todos un día más en este nuevo vídeo de la Academia Santo Domingo. En este caso, vídeos para opositores. Vamos a hablar en este caso de la protección de datos bajo el paradigma de la nueva ley de protección de datos y las actualizaciones que tenemos hasta la fecha 2023. Hablaremos de cosas tales como la Ley Orgánica 3/2018, que nos habla de cómo ejercer nuestros derechos de acceso, rectificación, supresión, cómo limitar el tratamiento, la portabilidad, la oposición. En este caso, el encargado del tratamiento de protección de datos, la certificación y las diferentes autoridades que existen en protección de datos. También vamos a hablar del reglamento UT 216/679. ¿Cuáles son estas disposiciones? Vamos a hablar también de los derechos del interesado, la ley de transparencia, cómo se facilitan estos datos, el derecho a la rectificación, supresión,
limitación, portabilidad y oposición a estas bases de datos. Como obligaciones, vamos a saber también cuáles son las corresponsabilidades del tratamiento, del encargado de la actividad y el tratamiento de la autoridad de control, la seguridad de los datos personales, que es una notificación de una violación de seguridad de datos personales, y cómo se comunica una violación de seguridad de datos personales. En cuanto a derechos, tenemos derecho de acceso, rectificación, oposición, suspensión o derecho al olvido, limitación del tratamiento, portabilidad, no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, derecho a la información y los derechos de exchanges. Luego, como delegado de protección de datos, veremos cuáles son estas funciones. Y luego, en garantía de derechos digitales, tenemos derecho a la neutralidad, al acceso universal a Internet, a la seguridad digital, educación digital, protección de los menores en Internet, rectificación en Internet, actualización de informaciones en medios de comunicación digitales, derecho a la intimidad y al uso de dispositivos generales en el ámbito laboral, desconexión de identidad digital en el ámbito laboral, derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos en videovigilancia y grabaciones en lugares de trabajo, derecho a la intimidad ante utilizar geolocalizadores en el ámbito laboral, derechos digitales en la negociación colectiva, protección de datos en menores en Internet, derecho al olvido en búsquedas de Internet, derecho al olvido en redes sociales y servicios equivalentes, derecho a portabilidad en servicios y redes sociales y servicios de protección equivalentes, derecho al tratamiento digital y las políticas de impulso a los derechos digitales. Cuando hablamos de protección jurídica, vamos a hablar de la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de derechos digitales. Esto va en función de qué persona física tenga relación con el tratamiento de datos, según el derecho fundamental del artículo 18.4 de nuestra Constitución española. De esta manera, esta Constitución es pionera en el mundo en reconocer este derecho fundamental que limita el acceso y el uso de la informática para garantizar tanto el honor como la intimidad, tanto familiar como personal, de ciudadanos, ejerciendo de esta manera su pleno derecho. Más tarde, en la década de 1960, en el Consejo de Europa hay algunas decisiones legales que van a repercutir en nuestro entorno. Por otra parte, el 25 de mayo del 2018 entra en reglamento el nuevo reglamento de la Unión Europea que sustituye o que viene a configurar el 210 del 2016, el 679. También tenemos que en el Consejo de la Unión Europea del 27 de abril del 2016 hablarían también de personas físicas según el tratamiento de datos personales. Y por otra parte, la Directiva 95/46 de la Constitución Española también nos habla del Reglamento de Protección General de Protección de Datos. Estos reglamentos, que son normas, también tienen el efecto directo y significado de todos los Estados miembros, sin necesidad que estos adopten un derecho interno específico. La Ley Orgánica 3/2018 tiene como objeto adaptar este ordenamiento jurídico español al Reglamento de la Unión Europea según la Ley 2016-679 del Consejo Europeo y la Ley 27 de abril de 2016 de protección de personas físicas. Además, también tienen derecho fundamental de protegerse sus datos personales en el Reglamento 2016/679 de esta ley. En la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales no es de aplicación los tratamientos excluidos, los tratamientos de datos de personas fallecidas, los tratamientos sometidos a protección en materias clasificadas como secretos de Estado, etc. Tampoco lo es las personas vinculadas a un fallecido por razones familiares, herederos, etc., que ya serán las encargadas o responsables del fichero y solicitar la anulación de sus datos personales, rectificación o supresión. Como excepción, además, también tenemos que no pueden acceder a los datos del causante ni solicitar su rectificación o supresión cuando así la persona fallecida expresamente lo haya dicho o quede escrito en su testamento o lo que sea. Las personas o instituciones a las que el fallecido ha designado también podían solicitar, según las instrucciones recibidas, el acceso a sus datos personales o bien rectificación o bien supresión. Según este Real Decreto, para acreditar esta validez de la vigencia, en el caso de que los fallecidos sean menores de edad, en este caso también los representantes legales o también las competencias del Ministerio Fiscal pueden actuar como oficio para
la instancia de estas personas interesadas. Cuando también tenemos personas con discapacidad, donde ha habido un fallecimiento, pueden también designarse para el apoyo de funciones las comprendidas en estas medidas. Conforme a los artículos 5.1, estos datos sean exactos y actualizados. Los responsables y los encargados de tratamiento son personas que intervengan en cualquier fase de estas y tienen el deber de ser confidenciales. La obligación general de este apartado nos habla de deberes de secreto profesional, así como la normativa aplicable. También cuando aún supiera finalizado la relación del obligado tratamiento o el responsable de este tratamiento. Según esto y según lo expuesto en el artículo 4.1, se entiende por consentimiento del afectado la manifestación de la voluntad, tanto libre como específica, inequívoca o bien informada, de la declaración, en este caso clara o no, para tratar estos datos personales. También el afectado tiene que tener una pluralidad y así será preciso que conste de manera específica o inequívoca todas estas. No podrán supeditarse la ejecución del contrato siempre y cuando al afectado se le consienta el tratamiento de datos y estos no guarden relación. El tratamiento de estos datos se hace de un menor de edad y puede fundarse en el consentimiento aun cuando el mayor de edad tenga 14 años. Se exceptúan los supuestos de la ley en la existencia de titulares tanto en la patria potestad como en la celebración del negocio jurídico. En el tratamiento de datos, los menores de 14 años solo serán lícitos si consta como titular de patria o tutela, así como el tratamiento de datos personales, el cumplimiento de obligación, cuando así lo prevea la ley. También tenemos en el reglamento del capítulo 4 del 2016-679 los intereses públicos que van definiendo a un responsable en términos previstos según la ley. Según esto, también el consentimiento de levantar prohibición o no del tratamiento cuyos fines sea identificar la ideología, afiliación sindical o religión, o bien orientación sexual o creencias, origen racial o étnico. También cuando los datos personales del afectado sean responsables del tratamiento, habrá un cumplimiento del deber de esta información. Además, esta información debería contener al menos la identidad del responsable del tratamiento de datos, los fines y la posibilidad de ejercer sus derechos según el artículo 15 al 22. También tenemos que estos datos serían elaborando perfiles de información básica que concurran en esta circunstancia con decisiones individuales automatizadas a tales efectos. Cuando los datos personales no son obtenidos del afectado, el responsable dará cumplimiento al deber de informar, según el artículo 14, facilitando la información básica de, en este caso, edición electrónica para acceder a la siguiente información, como puede ser las categorías de los objetos de tratamiento o bien las fuentes. Para ejercer los derechos se establecen los artículos 15 al 22 del Reglamento de la Unión Europea 2016/679 por medio de un representante legal o voluntario que será el encargado de informar y de tramitar y de comprobar el tratamiento de todas estas cuentas. El derecho de acceso del afectado va de acuerdo a lo establecido en la Ley 15 de este reglamento, que es que el responsable tiene gran cantidad de datos relativos del afectado. Además, este puede ejercer el derecho de acceso sin especificar de una manera o de otra, y también el responsable puede solicitar información para que el afectado especifique datos o bien actividades. El derecho también será otorgado según el tratamiento facilitado y podría ser también un acceso tanto remoto como directo como seguro. También la información referida a extremos según el reglamento 2016 en el artículo 13, así como en el artículo 13.1.2 y punto 3. Para rectificar estos datos, el artículo 16 de este reglamento de 2016 y el 14. El derecho a la supresión viene en el artículo 17 con los datos identificativos del afectado. El derecho de limitación del tratamiento vendrá en el artículo 18. El acceso a la portabilidad viene en el artículo 20. El derecho a la oposición de datos viene en el artículo 21 y 22. Y esto es aplicable al tratamiento concreto. Las personas, tanto físicas como jurídicas, como públicas como privadas, pueden llevar a cabo el tratamiento de imágenes para así poder preservar la seguridad de estas personas, así como las de sus instalaciones.
Los datos suprimidos deberían de tener como máximo un mes desde su captación, salvo cuando sean conservados para acreditar esta comisión. No sea de aplicación los tratamientos de bloqueo previstos en el artículo 32. En el artículo 12 de este tratamiento también vamos a ver la colocación del dispositivo informativo con la posibilidad de ejercer este derecho. Al amparo del reglamento también pueden, en este caso, captar desde el interior de su propio domicilio. Esta exclusión no abarca el tratamiento realizado de seguridad privada que haya sido contratada para vigilar un edificio o un domicilio y que ésta tuviera acceso a las imágenes. También esto será lícito para el envío de comunicaciones con los afectados. La unidad de control hará públicamente la sede electrónica en relación a sus sistemas de naturaleza y los va informando, así como que el afectado se manifieste responsable de los datos. Se realizan comunicaciones de mercadotecnia directa o indirecta para consultar, en este caso, los sistemas de exclusión o inclusión. Ya a estos efectos la obligación sería suficiente para establecer la relación de la autoridad competente. Será lícito también en las tramitaciones públicas con fines de los archivos públicos. El responsable encargado del tratamiento determinará también las medidas técnicas y organizativas, en particular la realización y evacuación de la protección de datos del citado tratamiento. La adopción de medidas y los riesgos también pueden producirse en los siguientes supuestos: cuando el tratamiento pueda generar discriminación de identidad, reputación, pérdida de confidencialidad; cuando el tratamiento pueda privar a los afectados de derechos y libertades; cuando se produzca que el tratamiento no es incidental, sino categorías especiales; cuando el tratamiento implica la evolución de personal afectado; cuando se lleva a cabo grupos afectando la situación, o bien cuando el número de afectados recoja o no los datos personales con carácter habitual a terceros. También cuando tenemos esquemas previstos por la ley. Vamos a hablar también del representante solidario, el encargado según el tratamiento de datos. Y luego el artículo 21 nos habla del ejercicio del representante de acción de datos. El representante también de estos datos está a bloquear estos datos cuando proceda a rectificarlos o suprimirlos. Los datos bloqueados no pueden ser tratados con ningún fin para cumplir con esta obligación del sistema de información del bloqueo. En la consideración del tratamiento también el encargado tiene su propio nombre, que establecer relaciones con los afectados. No proceda a destruir los datos con una previsión, en este caso legal. Puede el encargado de datos conservar debidamente estos datos o vincularlos. El delegado de protección de datos también puede designar un delegado de protección general o no. Pues eso, en centros sanitarios, por ejemplo, en entidades, operadores informáticos, empresas de seguridad privada, federaciones deportivas, entidades responsables de ficheros comunes, distribuidores comerciales, aseguradoras, empresas de servicios de inversión, establecimientos de crédito, prestadores de servicios, centros docentes que obligan a enseñanza en niveles como universidades, tanto públicas como privadas, redes, entidades que explotan redes informáticas o electrónicas, colegios profesionales. En este caso, los responsables o encargados de tratamiento también pueden designar de manera voluntaria a los delegados de protección de datos. La Agencia de Protección de Datos tiene una lista actualizada de estos delegados. Además, también estos tienen que ser personas físicas o jurídicas. El delegado, además, es el responsable del tratamiento de la Agencia Española de Protección de Datos. Este no puede ser removido ni sancionado, salvo que ocurra dolo o negligencia. También tiene acceso libre a los datos personales o procesos de datos, pudiendo oponerse a acceso de estos datos. También existe, si se aprecia la existencia de vulneración de estos datos, se comunican los órganos de administración de encargados de la protección de datos y se dirige a la entidad contra la que se reclame en el plazo máximo de 2 meses de cometer la infracción. Y luego también el afectado puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos y podrá remitir la información en el plazo de 1 mes. En cuanto a los códigos de actuación y certificación, vamos a hablar de códigos regulados en la sección 5 del capítulo 4 del Reglamento de la Unión Europea de la Ley 2016, que nos dotará de mecanismos de resolución extrajudicial para la resolución de conflictos. En este caso, estos datos pueden promoverse
por diferentes asociaciones y organismos que lleven a cabo grupos de empresas bajo el paraguas de leyes orgánicas con funciones de supervisión y control. También los responsables de este tratamiento pueden adquirir el código de conducta que obliga a la entidad a supervisar estas reclamaciones. Los códigos de conducta serán aprobados por la Agencia Española de Protección de Datos y la Agencia Española de Protección de Datos mantiene que los registros o estos códigos de conducta están interconectados y coordinados con la gestión del Comité Europeo de Protección de Datos, sin perjuicio de estas funciones en la competente virtud de estos artículos donde se acreditan la certificación de la entidad de acreditación nacional llamada ENAC, que comunica esta a la Agencia Española de Protección de Datos estos datos. Luego, la Autoridad de Protección de Datos sería la Agencia Española de Protección de Datos en España. Es independiente, es estatal, la regula la Ley 40/2015, donde nos habla del régimen jurídico del sector público, en este caso, y que también actúa con plena independencia de los poderes públicos. Su denominación ante la Ley 109 nos habla de la Ley Española de Protección de Datos y Autoridad Administrativa Independiente. Esto se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. La Agencia Española de Protección de Datos tiene condición representante común de estas autoridades de protección de datos. Esta agencia y el Consejo Europeo del Poder Judicial nos habla de una ley orgánica, la 6/85, del Poder Judicial en materia de protección de datos personales. Esta agencia además se rige en lo dispuesto en la Unión Europea según las leyes y sus disposiciones. El Gobierno también aprueba el Estatuto por el Real Decreto. También existen datos que elaborarán y aprueban un presupuesto con independencia de los presupuestos del Estado. Corresponde a la Presidencia española la protección de datos autorizar las modificaciones que impliquen el 3% de la cifra inicial, siempre y cuando no incrementen los créditos de gasto personal por el Ministerio de Hacienda y en los demás casos por el Gobierno. La Agencia Española de Protección de Datos cuenta con el cumplimiento de los fines de los presupuestos anuales del Estado, bienes y valores, que establezcan además el artículo 58. También tenemos que el resultado positivo de estos ingresos de protección de datos garantizará la independencia. El personal de servicio de protección de datos sería funcionario laboral, empleando también lo aprobado en el Real Decreto Legislativo 5 del 30 de octubre. También elabora y aprueba la relación de los puestos de trabajo según el Ministerio de Hacienda. También correspondería a ella, a la Agencia Española de Protección de Datos, aplicar la Ley Orgánica del Reglamento 2016/2019. La Presidencia de la Protección de Datos es nombrada por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia 2 meses antes de que se produzca el cese del mandato y el Ministro de Justicia ordena la publicación en el BOE. Previa evaluación del mérito, capacidad, competencia y idoneidad de los candidatos, el Gobierno lo remite al Congreso de los Diputados y hay una propuesta de presidencia y un adjunto acompañado de un informe justificativo preceptivo con una audiencia de los candidatos que deben ser ratificada por la Comisión de Justicia con una mayoría de 3/5 en primera votación. Si no se alcanza esta, la mayoría absoluta en segunda votación. Llevo ya casi 20 minutos de vídeo, así que voy a cortar. La presidencia también sería nombrada por el Consejo de Ministros por el decreto, el artículo 48. El mandato de la Agencia Española sería de 5 años y podría ser renovado por otros 5. Además, también puede ser aprobado por el Consejo de Ministros la derogación de este cargo siempre que haya un incumplimiento de obligaciones, incompatibilidades, delito de dolo, etc. Luego también los actos de la Agencia de Protección de Datos ponen fin a la vía administrativa y van directamente a la sala del contencioso administrativo de la Audiencia Nacional y se admite a trámite en la Agencia Española de Protección de Datos. La presidencia de esta agencia está también asesorada por un consejo consultivo que está compuesto por un diputado propuesto por el Consejo de los Diputados, un senador por el Senado, un representante del Consejo del Poder Judicial, uno de la Administración General del Estado, uno de cada comunidad autónoma, según la respectiva el ámbito territorial, uno por la Federación Española de Municipios y Provincias, luego otro experto por el Consejo de Consumidores y Usuarios, 2 por organizaciones empresariales, otro representante de profesionales de datos de privacidad, otro por organismos y entidades de supervisión de conflictos, otro por la Conferencia de Rectores Española de Universidades Españolas, otro por organizaciones y consejos generales de colegios profesionales,
que estén colegiados, propuestos por el Ministerio de Justicia, otros por representantes profesionales de seguridad e información, otro por transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno, por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y 2 por organizaciones sindicales más representativas. Además, estos también por orden del Ministerio de Justicia, el Consejo Consultivo, así lo pone la Presidencia Española de Protección de Datos, y las decisiones tomadas del Consejo Consultivo no tienen ningún carácter vinculante. Se publican también las resoluciones de la Presidencia en la Agencia Española de Protección de Datos, según el artículo 5, de 15 al 22, y también los reglamentos que pongan fin a procedimientos que están archivados o terminados y que se sancionen con apercibimiento de las entidades que impongan las medidas cautelares correspondientes. Luego, las autoridades autonómicas de protección de datos son las comunidades autónomas, administraciones locales, estatutos de autonomía, etc. Y luego, bueno, pues definiciones de persona física, tratamiento, limitaciones, los perfiles, la pseudonización, y son técnicos jurídicos de este tratamiento, el consentimiento, la violación de seguridad de los datos personales, los datos genéricos, biométricos, relativos a salud, el establecimiento de la calidad de los datos, las corporaciones vinculantes de estos datos, la autoridad de control interesada, el tratamiento transfronterizo de datos, las organizaciones internacionales, etc. La licitud de los tratamientos, si son lícitos, si no, si son necesarios, el derecho de consentimiento de las personas, que no será vinculante, más cosas, los tratamientos de categoría especiales, con tratamientos en convicciones religiosas, políticas, sindicales, datos genéricos, biométricos de toda persona, datos relativos a su vida o orientación sexual, etc. Todo esto son datos privados de consentimiento explícito, no revelables, no identificables. Derechos del interesado. El de transparencia, el primero, el que obliga a facilitar los datos que se obtengan, y lo voy a dejar de grabar ya.